Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Enfoque Jurídico, este programa producido por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. El día de hoy vamos a tener una interesante conversación sobre temas de actualidad con uno de los más connotados juristas, profesores universitarios, especialistas en Derecho Penal. Me estoy refiriendo a la persona del doctor Luis Lamas Pucho, quien se encuentra presente en Enfoque Jurídico justamente para tratar los temas sobre el estado actual del derecho, su relación con los asuntos propios de la coyuntura social que últimamente parece que nos está ganando en el día a día en cuanto respecta a la rapidez y la velocidad con la que viene avanzando la presión social, mediática y política. Bienvenido, Lucho, al programa del día de hoy. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar acá contigo y gracias por esa deferencia, ¿no? Gracias a ti. Bueno, no hay necesidad de presentar a nuestro invitado porque es muy conocido en el ámbito y en los círculos jurídicos y docentes, pero todos seguramente tienen conocimiento de que nuestro invitado es profesor de la Academia de la Magistratura, docente universitario de Derecho Penal y Derecho Penal Económico en importantes universidades del país, autor de varios libros y textos especializados, ensayos jurídicos que han sido publicados dentro y fuera del país, que contribuyen a el engrandecimiento de la doctrina jurídico-político nacional. Así que el honor realmente va a ser para mí, estimado Lucho. Además somos amigos de larga data y bueno, vamos a comenzar entonces esta interesante conversación. A ver, en estos días el país ha estado muy atento a los acontecimientos judiciales que se han venido manifestando, porque la semana pasada, que ha sido una semana en el ámbito cristiano de llamada a la reflexión moral sobre nuestras vidas como personas que conviven no aisladamente, sino en un escenario en el cual debemos vincularnos con nuestros prójimos. El escenario judicial ha hecho noticia, como la viene haciendo ya en los últimos tiempos, porque cuando uno abre un periódico, como tú lo puedes constatar y también nuestros televidentes, cada vez que abrimos un periódico, las primeras páginas están dedicadas siempre al análisis político, pero resulta que el análisis político se encuentra en estos últimos años estrechamente vinculado con la labor judicial. Y se ha dictado prisión preventiva para un expresidente por 36 meses, otro expresidente decidió quitarse la vida, y nos preguntamos a estas alturas entonces de la situación política, social, jurídica y judicial del Perú. ¿Qué estamos haciendo nosotros como juristas, como actores principales, como tú, profesor universitario, además un hombre que siempre es convocado por los medios de comunicación para expresar opiniones por la autoridad de conocimiento que tienes? ¿Qué estamos haciendo nosotros los peruanos para poder comprender cómo se está desenvolviendo la relación entre lo que implica la administración de justicia, el escenario mediático, el escenario político-social y una ciudadanía que se encuentra exactamente en el centro de estos ámbitos que parecen rodear como una suerte de circo de cuyes en tómbola, y el ciudadano ve todos los huecos y no sabe a dónde entrar o a dónde salir, porque parece que las confianzas son menores que las desconfianzas que son mayores. Ya no se sabe a quién creer, ya no se sabe a quién escuchar, y juristas como tú son importantes y necesarios para poder expresar la voz de la razón en este momento. Sí, efectivamente son momentos de
particular dificultad porque parecería que se han convocado una serie de componentes que tienen que ver con la economía, con la política, con la ética, con la moral, con el rol protagónico que tiene el sistema de justicia frente a una sociedad y a un país que vive constantes situaciones de incertidumbre, de desasosiego, y que en última instancia, como tú lo acabas de manifestar, de una u otra manera mira constantemente en los medios de comunicación como un espacio de información, pero también como un espacio de manipulación. Pero por otro lado, me parece, por no ser la impresión que yo tengo, es de que falta una actitud de liderazgo al más alto nivel que pueda en alguna medida marcar una ruta en la que se conjugan tanto intereses privados como intereses públicos frente a una población que está, digamos, presente, pero a la vez ausente en cuanto a las grandes decisiones de carácter nacional. Pero por otro lado también creo que es importante dejar o emitir alguna reflexión sobre el sistema democrático, porque todos entendemos y pensamos que la democracia es la máxima expresión de la sana convivencia a través de la cual los ciudadanos están en libertad de poder elegir a sus representantes a través de un voto popular. Y participar además en y participar activamente en el desarrollo de la democracia para los efectos de poder encontrar soluciones que miran hacia un futuro a mediano y a largo plazo. Pero la democracia también tiene sus vaivenes que no están a la altura de las circunstancias en cuanto a que los máximos representantes de la democracia en un país, que son los expresidentes de los últimos 20 o 25 años, son objetos de serios cuestionamientos que tienen directa relación con la corrupción y el mal manejo de la gobernabilidad. Expresidentes que están presos, uno que se suicidó, otro que está con una prisión preventiva, otro que está siendo objeto de una solicitud de extradición, otro que ya ha estado preso y que en última instancia tarde o temprano van a tener que confrontar una situación que va a tener que ser resuelta ni más ni menos que por el Poder Judicial a través de sus órganos respectivos. La valoración de estos hechos significa en alguna medida una especie de patrimonio moral que tiene que tener una sociedad necesariamente para poder confrontar estas vicisitudes. Y el sentido de la gobernabilidad está muy venido a menos, no solamente por la falta de autoridad, sino porque la corrupción se ha convertido en una hoja de ruta en los últimos años respecto a la manera como se debe enfrentar la corrupción, cómo la corrupción está siendo develada y cómo la corrupción en alguna medida logra estándares importantes de impunidad. Mientras el sistema de justicia se ve, digamos, involucrado en temas de delincuencia común, las cárceles están totalmente saturadas de presos, la gente tiene una pésima imagen del sistema de justicia y una serie de elementos concatenantes que desmerecen la institucionalidad y la fortaleza del sentido de autoridad, que es un componente fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Si a eso le agregamos otro tipo de problemas que ya tienen más que todo un arraigo histórico, en realidad el futuro que tenemos que enfrentar y sobre todo lo que viene atrás de las nuevas generaciones, porque cuando uno piensa en su país y vive el presente, tiene que estar totalmente constante o tiene que estar, digamos, consciente de que detrás de nosotros hay nuevas generaciones y que esas nuevas generaciones tienen la expectativa por parte de que quienes están gobernando lo están haciendo no solamente para beneficio de las clases que participan en el sentido de la gobernabilidad, sino también para las clases futuras, porque nosotros tenemos que formar con el ejemplo, en la medida de lo posible, los que vienen atrás para poder encontrar un país que en alguna medida pueda satisfacer las expectativas éticos, morales y económicas de la población, que, como te vuelvo a repetir, vive una situación de bastante preocupación, no solamente en temas de la gobernabilidad propia, sino también en temas de delincuencia, en temas de falta de autoridad, en temas de una ausencia de sentido de convivencia,
de obligación de tener que compartir entre todos nosotros, cada uno sus propias responsabilidades, que en el caso específico de la Administración de Justicia se convierte en un elemento fundamental, porque es en el sistema de justicia en donde en última instancia tienen que resolverse todos los conflictos sociales a través de los procedimientos, del raciocinio, de la fundamentación y la ponderación, porque son problemas que están afectando la estructura misma de la sociedad en todo su contexto. El sistema de justicia, desgraciadamente también en los últimos años, ha sido objeto de una serie de injerencias, de interferencias por parte de quienes gobiernan, por parte de los intereses económicos y por parte de todo aquel que en alguna medida ejerce poder sobre la sociedad. Y el sistema de justicia se convierte en un mecanismo de manipulación y en alguna medida explicado por qué la opinión pública piensa negativamente sobre su sistema de justicia. O sea, si tú le preguntas a un ciudadano qué cosa es lo que piensa de la justicia en el Perú, y sus opiniones siempre van a ser de contenido crítico, de reproche, de insatisfacción. Y eso es una forma de entender la sana convivencia social, porque si una sociedad medianamente organizada no tiene expectativas fundadas en su sistema de justicia, que es donde se tienen que resolver los conflictos en aras del principio de equidad, de igualdad, de beneficios para todos, entonces el panorama resulta bastante complicado y enrevesado. Sí. Ahora, a propósito de lo que manifiestas, esto me hace recordar a mí esta cosmovisión que tenían los griegos cuando inventan la democracia, precisamente. Y recordarás que esta palabra cosmos, que no es una palabra castellana, es una palabra griega, que además suena así, significa orden, ¿no? Porque ellos veían el universo y lo veían a los astros y veían cómo estos se desplazaban, la propia naturaleza encuadrada dentro de la perfección que implica el respeto a unas leyes universales, unas leyes que le propician orden a todo lo existente, y por eso le pusieron esta palabra, o de nombre esta palabra cosmos. Pero lo opuesto a cosmos es caos, también en griego. Y esa palabra la utilizaban para poder designar a esa física social, es decir, a la organización social que viven los hombres, que es completamente caótica a diferencia del orden establecido en el universo, y donde las voluntades de unos se querían imponer y aún se quieren imponer sobre otros. Hay unas luchas intestinas permanentes, unas guerras internas que son movilizadas por la apetencia del poder, el sometimiento de unos a partir de otros. Es un caos total. ¿Por qué no podemos copiar ese cosmos al caos? Y ahí comienza entonces a reflexionarse el derecho en un sentido racional. Ahora, y por eso se inventa la democracia. Ahora, la democracia del día de hoy no es la democracia de esa época, definitivamente. No es el poder del pueblo, esa es la etimología, sino yo siempre prefiero quedarme con esa definición de la democracia que nos daba Giovanni Sartori en Italia, recientemente desaparecido, que señalaba que la democracia es el sistema de respeto por la autonomía e independencia de las instituciones en un Estado de Derecho, pero que presupone la existencia de ciudadanía, y ciudadanía entendida no simplemente como el hecho de llegar a una edad, 18 años en el Perú, de portar un documento nacional de identidad y decir soy ciudadano, porque eso no es ciudadanía, sino ciudadanía entendida en un sentido en el que el sujeto asume conciencia de su rol de participación y construcción del sistema democrático, del Estado de Derecho y de su nación en espacios deliberantes, que evidentemente no es el Facebook donde, como solía decir Marco Aurelio de Negri, es el lugar preferido para escupir inepcias, ¿no? Entonces, entendida así la democracia, el Poder Judicial, y particularmente en un evolucionado Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho, el primer poder del Estado parece que no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, sino el Judicial, porque es el que le va a poner orden a los dos poderes y además va a resolver los problemas sociales, ¿verdad? Pero si bien esta, digamos, reflexión lógica que estoy compartiendo contigo para analizarla,
puede llevarnos a esa conclusión. Sin embargo, el Poder Judicial no deja de ser el último eslabón de una cadena larga social que viene a constituirse en una suerte de receptáculo de todos los problemas que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni todos los demás, ni todas las demás instituciones que conforman el aparato estatal pueden solucionar, y que generan este caos por omisión, por falta de presencia, y donde todos nos matamos como nos matamos en las calles con este tráfico tan troglodita, tan cavernario que tenemos en el país, ya no solamente en Lima. Delincuencia organizada y no organizada de las calles, donde estás conversando con tu celular y te la arrebatan y no pasa absolutamente nada. Es un caos total. Y entonces el Poder Judicial termina convirtiéndose, y no solo el Poder Judicial, sino todo el sistema de administración de justicia, es decir, las instituciones que forman este circuito, en una suerte de desagüe social. Y esto entonces produce una antinomia, ¿no? Una paradoja, mejor dicho. Es la primera institución, el primer poder del Estado, pero es el último al mismo tiempo. Y eso le demanda mayores, entonces, responsabilidades. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, varios aspectos, digamos, tratados en lo que tú acabas de manifestar, ¿no? Efectivamente, yo creo que la democracia como sistema enfrenta una serie de dilemas. El sistema social de algunas décadas atrás ya no es el mismo, el de ahora. La sociedad vive constantemente una transformación en el plano cultural, educativo, en cuanto a las interrelaciones personales. Vivimos en un mundo totalmente globalizado, en el que el sentido de la territorialidad ha perdido espacio. El Estado, que en alguna medida está estrechamente vinculado al sistema de justicia, vive una especie de retroceso. Cada día el Estado tiene menos presencia en cuanto al manejo de los grandes problemas sociales y nacionales. A través de las privatizaciones, el Estado ha ido perdiendo terreno. Se ha privatizado la educación, que es fundamental para el análisis de los hechos. Se ha privatizado la salud, que también es importantísimo para que los seres humanos, los ciudadanos, puedan desenvolverse saludablemente y poder confrontar este tipo de situaciones. Se ha privatizado la información a través de la presencia cada vez más activa de los grupos de poder económico en los medios de comunicación. Vivimos inmersos dentro de un neoliberalismo que en última instancia convierte al país en un país preso de las apetencias en cuanto a la extracción de sus recursos naturales, y cómo la clase gubernamental negocia estas ganancias, en algunos casos para beneficios de las empresas transnacionales, pero también para desmedro de los ciudadanos, de los connacionales, que en última instancia son los propietarios de nuestras propias riquezas, ¿no? Pero, si me permites, aquí se presenta una contradicción también bastante extraña, así como esa paradoja que he señalado del Poder Judicial, y que es el neoliberalismo es una expresión del sistema capitalista, y que para ser tal necesita de el fortalecimiento de una burguesía industrial, empresaria, no solamente primario exportadora, sino fundamentalmente transformadora de recursos. Pero si eso no sucede, entonces esa clase burguesa se estaría disparando a los pies. Y entonces cuando propicia a través del mediatismo del que tú señalabas, precisamente este caos, que lejos de colocar y posicionar al Estado en un lugar expectante de desarrollo, lo que hace es generar desconfianza en un contexto internacional, ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limonada, ¿no? Vamos a hacer un corte para seguir reflexionando sobre el particular y regresamos, ¿te parece? Por supuesto. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico.
Continuamos en Enfoque Jurídico. Estamos conversando con Luis Lamas Pucho en este programa interesante el día de hoy. Lucho, entonces reflexionábamos sobre esta aparente contradicción entre esta burguesía nacional. Yo no sé si llamarla burguesía nacional realmente a la clase empresarial que nosotros tenemos, que a diferencia de Chile, por ejemplo, en Chile, la burguesía chilena ya desde los tiempos previos a la guerra se posicionó muy bien, fortaleció su nación, tenía un sentido histórico por el cual trasuntar, advirtió la necesidad de crecer hacia el norte, e incluso se adelantó a los escenarios temporales, viendo a un Chile fortalecido desde ese momento por los próximos 100 años hasta el día de hoy, ¿no? De manera que Chile el día de hoy es prácticamente la consolidación de los sueños de O'Higgins y su generación hace más de 100 años atrás. Pero porque existía una burguesía, ¿no?, que afianzó su capitalismo. Y acá yo no sé si esta clase empresarial que nosotros tenemos es una burguesía auténtica, porque lejos de hacer lo que se hizo en Chile, lo que se hace más bien es propiciar dos cosas. Uno, acrecentar el proceso de extracción de materias primas, lanzarlas al exterior sin mayor participación y recibir simplemente ganancias. Pero un día eso se va a acabar, se acabará la gallina de los huevos de oro. Y segundo, propiciar a través de la prensa lo que se está haciendo, de cierta prensa en todo caso, ¿no?, para no generalizar y que alguien se vaya a molestar con lo que estamos diciendo aquí. Eso es dispararse a los pies, pues, definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que es una falta de visión de futuro. Es una miopía histórica por parte de un sector del empresariado que más le interesa el logro de sus propios beneficios económicos y que no tienen un proyecto histórico. De nación, ¿no? De nación. ¿Por qué? Porque el empresariado, si bien es cierto, es una actividad lucrativa privada, no puede vivir divorciada de esa realidad, en el sentido de que tarde o temprano su falta de visión le repercute a sus propios intereses en términos de lo que significa conflictos sociales. Entonces, una clase empresarial responsable, con un proyecto histórico a futuro, que no solamente entiende que su actividad es puramente lucrativa, sino que además tiene un compromiso social y espiritual con el pueblo, en aras de mejorar las condiciones de la población, y por otro lado, para convertirse en una actividad profesional ejemplar y no aparecer constantemente vinculada a casos de corrupción que ponen en evidencia justamente este tipo de cuestionamientos que estamos manifestando, en el sentido de un grupo empresarial estrechamente vinculado a grupos políticos que buscan fortalecer, consolidar sus intereses ajenos a la realidad social y nacional, ante la ausencia de un proyecto futuro con objetivos claros, por lo menos a mediano o largo plazo. Y eso es fundamental, porque una dirigencia empresarial bajo esas condiciones también está relacionada a los grupos políticos, a los partidos políticos, en el sentido de que en muchos casos hay partidos políticos que más están interesados en coludirse con los grupos empresariales, y bajo el pretexto de que estamos haciendo democracia, al final de cuentas terminan fortaleciendo y consolidando sus propios intereses, porque en última instancia... O de los dirigentes al menos. Así es, claro, o los dirigentes, o unos dirigentes mal concebidos en cuanto al entendimiento. Sí. Y creo que esto es fundamental porque, por ejemplo, si hablamos y analizamos el tema de la corrupción, que es, digamos, el componente más importante en cuanto a la política de Estado, porque todos los días vivimos inmersos en temas relacionados a la corrupción y al sistema de justicia. Pero resulta que en muchos casos los temas de corrupción están vinculados al tema empresarial, porque ni más ni menos que la empresa transnacional más importante que ha habido en la historia del Perú en los últimos años se vio inmiscuida, involucrada en grandes casos de corrupción directa a toda la clase política, en la que resulta a veces difícil poder diferenciar quiénes realmente estuvieron ausentes
de un esquema de gobernabilidad y de propuesta democrática que en última instancia implicaba que si no estabas con ellos, simple y llanamente no tenías mayores posibilidades de prosperidad y de desarrollo político. En ese contexto, el debilitamiento de la clase política a través de la corrupción, en muchos casos, y la ausencia de partidos políticos que conviven en su mismo contexto organizativo a través de la democracia representativa, ha dado espacio a que ese vacío o esa ausencia sea cubierta por otros espectros que no necesariamente son los más beneficiosos para el país. Entonces, el futuro político de la sociedad para los próximos años necesariamente requiere una actividad empresarial por una serie de factores, pero tiene que ser una actividad empresarial comprometida, responsable, con un sentido humano de su relación, de su rol que le compete, para poder confrontar problemas que se van a ir agudizando en los próximos años. Sí, ¿no? Este es el escenario de la coyuntura política social, todo lo que hemos venido conversando en el anterior bloque y hasta este momento, sobre la que se va a construir luego una legislación, ¿no? Porque el dictado de normas jurídicas no viene de nada o de per se, sino que surge justamente en un momento histórico y dadas ciertas condiciones como las que estamos viviendo. Ahora, es en este escenario, y por eso hemos estado conversando esto, donde surge el derecho penal económico. Hace algunos años atrás, varios ya antes de que el derecho penal económico empezara a convertirse en el Perú objeto de atenciones y de los amores que para los penalistas como tú han empezado a ser captados por esta corriente dentro del derecho penal. Me comentaba el maestro Polaino Navarrete en España, casi 10 años atrás, me decía, ese es el futuro del derecho penal, porque el mundo está transitando hacia un camino industrial acelerado que va a necesitar de un derecho penal que regule toda forma de actividad ilícita que se va a generar precisamente como consecuencia de esas actividades empresariales que ya no van a conocer fronteras. Creo que no se ha equivocado el maestro Polaino Navarrete, que para gloria del derecho penal internacional todavía lo tenemos entre nosotros. ¿Qué es el derecho penal económico en consecuencia, vista esta, digamos, esta coyuntura social sobre la que se construye? Me parece que tu reflexión es particularmente pertinente y oportuna, porque fíjate tú, cuando se promulgó el Código Penal del año 1991, que fue toda una renovación en términos ideológicos del rol protagónico que le correspondería a la justicia punitiva, uno de los elementos más importantes que se incorporó fue justamente los denominados delitos económicos. Se criminalizó las prácticas monopólicas, que es un tema de muchísima actualidad. Pero fíjate tú cómo es el devenir de la historia y cómo la interferencia de la mala política que muchas veces defiende los intereses económicos, lo primero que hizo fue descriminalizar la posibilidad de sancionar punitivamente a aquellas personas, a aquellas empresas en un mundo que se venía hacia la globalización, que utilizan las prácticas monopólicas para poder enriquecerse, para poder concertar intereses y de esta manera, digamos, engañar a la opinión pública. A los pocos años de haberse incorporado esta legislación, aparte de más de las 500 modificaciones de que ya ha sido objeto del Código Penal, lo primero que hizo fue descriminalizar las prácticas monopólicas y de esa manera se trasladó una visión punitiva de una serie de conductas que son particularmente nocivas para la sociedad y se le trasladaron a una dimensión administrativa, que en el peor de los casos significaba el pago de multas y que la concretización del pago de las multas tenía que hacerse al Poder Judicial. En otras palabras, se convirtió en un saludo a la bandera el rol del Estado. Y eso tiene vinculación a lo que tú has señalado hace unos instantes en cuanto al rol del derecho, en cuanto a la importancia que tiene la ley en la solución de los conflictos.
Evidentemente que la ley es el único parámetro racional a través del cual se puede conjugar discrepancias en aras de tratar de beneficiar al mayor número de personas. En última instancia, ese es uno de los objetivos de la norma para poder crear un esquema y cierto orden. Pero la actividad legislativa no es indiferente al poder económico y al poder político, porque justamente a través de la manipulación de los procedimientos que crean las leyes, se suscitan injerencias de parte del poder económico y de parte del poder político para favorecer a grupos económicos, para favorecer a ciertos personajes de la política y en última instancia desmerecer la democracia. Por eso que muchos de los componentes del Estado democrático, como puede ser el Poder Ejecutivo, en alguna medida también el Poder Judicial, el Poder Legislativo, adolecen de estas deficiencias que se ven reflejadas en el cotidiano vivir frente a la opinión de la ciudadanía, frente al rol que le compete a estos organismos del Estado. Evidentemente que el derecho penal económico es el derecho del futuro, porque en un proceso creciente de globalización en la que el Estado cada vez pierde más autoridad, más espacios de control bajo el paradigma del crecimiento económico, el mercado, la necesidad de privatizar las empresas que tienen funciones sociales, en gran medida también propiciado por un Estado corrupto, carcomido, monopolizado, y atomizado y cruzado por los intereses políticos. El derecho penal económico empieza a cubrir todo ese espectro y como consecuencia de eso, las posibilidades de poder ejercer presión, de poder ejercer manipulación en un mundo globalizado, en la que la responsabilidad penal individual casi ya es inexistente, porque las actividades económicas se han convertido en actividades empresariales, en actividades transnacionales, se ha perdido el sentido de la territorialidad. El dinero se ha convertido en un dinero digitalizado, las relaciones interdependientes son todas digitales. De lo que ha estudiado muy bien tu hijo, que además se proyecta como un gran jurista, Luis Gerardo. Gracias por las palabras. Sí, efectivamente, hablábamos pues hace unos instantes del denominado dinero virtual, ¿no? El dinero que aparece solamente en la pantalla de una computadora. Entonces, imaginémonos la situación de desventaja en la que se encuentra la ciudadanía frente a estos nuevos poderes que irrumpen en el escenario económico y político y que evidentemente en muchísimos casos, no en todos, tienen brazos informativos, porque también lo que se persigue, lo que se busca es de qué manera captar el interés de la opinión pública para los fines de poder manipular los intereses de la opinión pública y de esta forma crear espectros que muchas veces no son reales, pero que en el fondo lo que están encerrando son intereses económicos. Sí. Pero sin embargo, es curioso pensar que, y además también irónico y paradójico, pensar en un Estado cada vez más reducido, propiciado por esta fase del capitalismo que es el neoliberalismo, ¿no? Casi al extremo de convertirlo en un ente administrativo molecular, ¿no? Es decir, al final el capitalismo parecería terminar haciendo lo que el comunismo proponía, que era la desaparición del Estado y la generación y al revés, ¿no? Del otro lado, la generación de comunidades autogestionarias, es decir, en este caso sería pues de organizaciones empresariales autopotentes, ¿no? O equipotentes, las unas respecto de las otras. ¿Y quién controla este derecho penal económico en un escenario así? Bueno, habría que preguntarle a Orson Welles cómo se imagina, ya no un 1984, sino un 2084. Claro, porque el sistema de justicia se va a convertir en última instancia la institución que va a tener que confrontar este tipo de advenimiento de modernidad. La pregunta es si realmente el sistema de justicia tiene la capacidad de poder avisorar un futuro de estas características para poder enfrentar
una cosmovisión en la que priman los intereses económicos transnacionales, porque el sistema de justicia a su vez adolece de una serie de deficiencias frente a lo que implica la delincuencia común, la delincuencia callejera, que está circunscrita pues, al tema de la inseguridad ciudadana. Y sobre eso también se genera mucha manipulación, porque a través del manejo de la información, tú puedes ver a veces, por ejemplo, cuando prendes un canal de televisión en las mañanas, porque dada la atomización de la información, la mayoría de personas recurren como fuente de conocimiento a los medios informativos mediatizados. Entonces, es bastante frecuente y común que el mayor espectro de conocimiento en algunas personas sean estas fuentes informativas, pero cuando tú prendes el televisor en la mañana, lo único que se te va a informar es violencia, noticias mórbidas, criminalidad, sexualidad, sangre, que es una forma de manipular a la opinión pública, engendrarle miedo, desasosiego y terror. ¿Por qué? Porque frente a un ciudadano que está emocionalmente consolidado, que se siente fortalecido, que se siente respaldado por las autoridades, que sabe que tiene un Estado que en cualquier momento lo primero que va a hacer es defender los intereses de las mayorías y no los intereses de algunas empresas, evidentemente que ese ciudadano está en mayor capacidad de lucidez de poder optar por distintas opciones de contenido político. Eso aunado a la ausencia de partidos verdaderamente representativos que generen una mística en la población, una actitud de liderazgo para poder confrontar estas situaciones, hacen que vivamos en una sociedad particularmente vulnerable frente a estos hechos, ¿no? Sí, por eso te decía, ¿no? Recordando a Orwell, ¿no? Su 1984. Parece que hay que embrutecer al ciudadano de tal manera, ¿no? Y que el máximo logro que se puede encontrar de este proceso de embrutecimiento social y de infundir miedo a través de estos mecanismos de los que estamos conversando, es llegar a lograr un sujeto que llegue a agradecer inclusive a sus opresores por haberlo convertido en un monigote, ¿no? Y aplaudirle. Y entonces, caramba, qué mejor estado de solaz que pueda vivir pues el gobernante que no necesita críticos y no necesita auténticos estúpidos, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? El caso más emblemático es de la afición fanatizada al fútbol. Crear una expectativa de triunfo frente a una realidad que era particularmente mediocre. Pero eso pone en evidencia las debilidades dentro de una sociedad que pueden ser objeto de control y de manipulación. ¿Por qué? Porque una sociedad desinformada, una sociedad ausente en materia de educación y de formación, una sociedad enferma, debilitada, porque no tiene mayores posibilidades de recurrir a servicios de asistencia social, una sociedad en la que se exalta la riqueza como una expectativa de vida, como el valor supremo, una sociedad o una generación que mira más para afuera que para dentro en cuanto a su país. Entonces, estamos en una sociedad totalmente fraccionada, debilitada, que se convierte en caldo de cultivo para todo tipo de manipulación, porque en última instancia acá no se trata solamente de un conflicto ético-moral. Lo que prime en última instancia es el interés económico, que es donde giran todas estas políticas en un mundo globalizado en la que impera el neoliberalismo, ¿no? Sí, qué momento tan escatológico el que estamos viviendo. Vamos a hacer la última pausa y regresamos para terminar con el programa. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico.
Parte final entonces de Enfoque Jurídico. Continuamos con esta interesante conversación en la que Luis Lamas Pucho está reflexionando sobre la relación entre el derecho y todos estos aspectos materiales de vida, políticos, económicos y sociales. Un último elemento, Lucho, que tiene que ver con la intervención del derecho en este proceso de participación como instrumento jurídico de regulación de las conductas sociales. En un contexto tan escatológico, como decíamos al final del bloque anterior, es el que tiene que ver la participación de la prensa, de los medios de comunicación, de la información. Yo he tenido la ocasión, en estos 20 años que tengo de profesor universitario, de ser invitado en algunas oportunidades, no solamente a ofrecer algunas conferencias sobre la relación entre derecho y prensa, sino también he sido profesor en una facultad de Ciencias de la Comunicación hace ya varios años atrás. Y lo primero que he comunicado a mis oyentes, tanto en las conferencias como en las clases, fue lo siguiente. La prensa informa, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que debemos entender realmente por informar? Informar, el verbo informar. Informar, si bien es cierto, dentro de ese sentido multívoco de la riqueza semántica que tiene el idioma castellano, puede significar transmitir una noticia, noticiar algo, ¿no? Sin embargo, esencialmente, el verbo informar es una palabra que proviene de la fusión de dos términos latinos, ¿no? Informar, es decir, en forma, dar forma. Informar, en consecuencia, significa dar forma a algo. Por lo tanto, el alfarero que coloca sus 200 o 300 gramos de barro en su tornamesa, ¿no?, de arcilla, y que empieza a girar y luego coloca sus manos húmedas, pero manos diestras, empieza a transmitir una forma a ese barro que adquiere luego la condición de un florero, un plato, un ornamento de la casa. Eso es informar, transmitirle forma a algo. Y la prensa hace eso precisamente. ¿Y qué cosa es? ¿Cuál es el barro que la prensa forma? El barro que la prensa forma es definitivamente la conciencia social. Es decir, el poder de la prensa es tal que tiene en sus manos la capacidad para escribir la agenda político, social y cultural de una nación, de un país. Y el derecho tiene mucha vinculación en consecuencia con la prensa en este sentido. Porque la prensa bien que puede utilizar, como de hecho lo hace, la información para orientar el sentido de la opinión pública en un ámbito o en otro, desde la perspectiva política, también lo puede hacer desde lo jurídico y de lo judicial. Por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Prensa Oligárquica Nacional, matar a una mujer constituye un feminicidio, y tú sabes perfectamente, y quienes son juristas saben que no todo homicidio de una mujer necesariamente es un feminicidio. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Prensa dice feminicidio, confundiendo a la gente. Esa misma Corte Suprema de Justicia de la Prensa dice, y condenaron al expresidente fulano de tal a 36 meses de pena, de prisión preventiva. Eso no es una condena. Confunde una cosa por otra. No solamente por ignorancia, porque los periodistas no son ignorantes en realidad, sino que es de propósito. Es decir, es necesario lograr que la mal llamada opinión pública, la opinión pública en realidad no existe, la opinión pública es lo que la prensa escribe en la agenda y hace que la gente opine. Y se logra pues precisamente todo ese efecto social, ¿no? Este vínculo entre el derecho y la prensa pues es fundamental, ¿no? ¿No te parece? Sí, claro. Mira, yo iría un poco más allá. Aunque se molesten nuestros amigos de la prensa. Porque la actividad informativa no solamente implica darle fisonomía, forma o formalidad
a un espectro material determinado. Esa actividad tiene incluso mayores expectativas porque tiene la capacidad incluso de poder crear una realidad, definir una realidad, hacer creer que eso existe o hacer creer que eso no existe. Por eso la dicotomía entre el derecho a informar, el derecho a ser informado y el derecho que le asiste a todos los ciudadanos de que se respete su intimidad, su prestigio. Si bien es cierto, estos parámetros tienen un alto contenido de abstracción porque están establecidos en un plano de la subjetividad en términos de lo que significa el derecho y la obligación que le asiste a los ciudadanos, en la práctica sufre una serie de transformaciones, porque la prensa no es indiferente ante estos acontecimientos. Es correcto que entre sus funciones está la de informar a la opinión pública sobre lo que está aconteciendo en esta realidad. Pero esa información tiene que tener en muchos casos un contenido aún mucho más crítico, que es la noticia. Es decir, la información tiene que tener el ingrediente de que se convierte en una noticia. Y ahí radica justamente la habilidad y la ética del periodista para no excederse de ciertos parámetros de lo que significa informar y dar una opinión sobre la información que tú estás dando. En ese contexto de dar una opinión, evidentemente se tergiversa en algunos casos porque tienes que sumarle el componente mórbido. ¿Por qué? Porque se trata de una colectividad, para empezar, que cada día lee menos. Una ciudadanía que posiblemente no tenga acceso a la lectura como sí la tenía hace algunos años atrás. Es una ciudadanía que se informa a través de la pantalla de un teléfono, a través del Facebook, del WhatsApp, y eso es lo que marca su ruta informativa en términos de cultura, conocimiento, valoración y apreciación de los hechos. Una cultura de Facebook, ¿no? Exactamente. Entonces, ante un escenario de esa naturaleza, la prensa empieza a cumplir un rol importantísimo, porque no se trata tampoco de una prensa indiferente, divorciada de esa realidad o desvinculada a intereses económicos. Claro, no es neutra, no es imparcial. No es neutral porque los grupos económicos, con mayor razón en este mundo que hemos estado describiendo, necesitan, requieren, les es imperioso tener un brazo informativo, porque justamente a través de ese brazo informativo, cómo ellos van a definir y crear una realidad que muchas veces está sujetada a sus intereses particulares. Y en ese contexto, en el sentido de lo que significa la actividad informativa, evidentemente que el brazo político, que está estrechamente ligado al brazo económico, cumplen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque aunque pareciera una paradoja o una ironía afirmar, cuanto más desinformada esté una población o una sociedad, es más fácil de manipular. Es una sociedad compuesta por mentes que son fácilmente manipulables, que le creas expectativas. ¿Por qué? Porque estas expectativas se difunden muchas veces a través de los medios de información y creas un espectro que muchas veces no es realidad, que está más que todo sujetado a los intereses ocultos de estos grupos de poder que manipulan a la opinión pública. Es decir, en otras palabras, para resumir un poco la idea, el sentido de gobernabilidad por parte de quienes gobiernan o van a gobernar no puede estar divorciado de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los más interesados en quiénes son los que van a gobernar, si realmente estos que gobiernan lo van a hacer para beneficio de las grandes mayorías o para beneficio de los grupos de poder económico. En la práctica es difícil, ¿no? Porque la prensa ha adquirido mucha notoriedad, ¿no? Sí, yo recuerdo, y tú también, esas imágenes de los militares en plena dictadura peruana, ingresando a puntapiés y botas a los medios de comunicación más importantes del país para ser controlados, recordarás, al Comercio, a Expreso, en otras épocas, ¿no? Pero hoy día sucedió lo contrario. Hoy día los medios de comunicación
no han entrado a patadas a Palacio de Gobierno, a las instituciones del Estado, sino hábilmente han sabido capturarlo de tal manera... A través de las mentes. A través de las mentes, porque, como decía Jean-Paul Sartre, este extraordinario filósofo francés, padre del existencialismo de la Europa continental, en los tiempos actuales el arma fundamental de las clases dominantes es el arma de la estupidez, ¿no? Sartre entendía la estupidez como un proceso de adormecimiento de conciencias. O sea, mientras más estupidizado esté el sujeto, es más fácil controlar a la sociedad, ¿no? Y esto me recuerda esa icónica figura de este periodista provinciano, ¿no?, del que habla Mario Vargas Llosa en Pantaleón y las visitadoras, el Sinche, cuando descubre a Pantaleón Pantoja creando un prostíbulo pagado con los impuestos del Estado peruano para los soldados de la selva, pero luego recibe sus buenas comisiones de dólares, y Pantaleón Pantoja es un santo de su devoción y un hombre que se preocupa por la seguridad de las personas y sobre todo de la soldadesca. Entonces, la prensa en este sentido juega un rol importante con la política a la que ha capturado, a la que condiciona, es la que lleva a ciertos sujetos. Hace un poco tiempo atrás, por ejemplo, supimos de un reconocido periodista que pulula por los ambientes fiscales y que parece que le graba a todos los que hablan, incluidos algunos fiscales, a través de sus aparatos telefónicos y laptops, ¿no? Y se sabe de que tiene cierto control sobre determinadas investigaciones. Y entonces el derecho termina convirtiéndose, tanto el penal como el procesal penal, en un instrumento guillotinador, ejecutor de venganzas políticas, como sucedía en otra época, en la Edad Media, donde se decía, filosofía nancila teologiaem, la filosofía es sierva de la teología. Hoy día podríamos decir, ius ancilla politicae, es decir, el derecho es sierva o siervo de la política. Bueno, el derecho siempre ha sido una herramienta de la política, porque es a través del derecho cómo se legitiman las actividades de los seres humanos. El derecho, entre otras capacidades, tiene un rol protagónico en el sentido de establecer lo que está permitido y lo que está prohibido. En términos de prohibición, puede incluso llegar hasta la restricción de la libertad. Y en ese contexto, el derecho penal cumple un rol protagónico, que no solamente es parte de nuestra realidad nacional, porque siempre hay que entender que el derecho penal también confronta una situación internacional, global, de mucha acucencia, digamos, en cuanto a la manipulación de las conciencias. Pero el rol de la información y de los medios de comunicación es fundamental. Pero se trata también de una prensa responsable, una prensa que sea equitativa, una prensa que defienda la democracia, porque en última instancia la mejor garantía que puede tener una prensa independiente es desenvolverse en un sistema democrático lo suficientemente fortalecido, en la que el ciudadano tiene derecho a informar como también a ser informado. El conflicto surge a raíz de cómo podríamos nosotros desvincular, ¿no?, esta capacidad del poder económico para poder ejercer influencias a través de los medios de comunicación. Creo que también los periodistas tienen un rol protagónico, porque es cierto que el periodista preconiza la libertad de prensa y su independencia, pero dentro de la estructura administrativa en la que tienen que operar muchas veces, tienen que supeditarse a los intereses que imperan en los medios de comunicación. Y la materialización de estos hechos también implica que en muchos casos el sistema de justicia no está a la altura de las circunstancias. Parece que de verdad que los principios se acaban cuando arrecia el hambre, ¿no? Por supuesto, porque imagínate involucrarte en una querella penal que puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, te puede permitir pasar 2 o 3 años.
cuando el acto de difamación, de calumnia, de injuria ha sido instantáneo. Entonces, en ese contexto, el ciudadano no tiene mayores expectativas de poder recurrir a una instancia en la que pueda encontrar defensa de sus derechos y de sus intereses. Y ahí hay un vacío que en muchos casos es cubierto por un sector de la prensa irresponsable que más que informar, desinforma, ¿no? Y termina acuchillando todo tipo de valores, principios. Pone presidentes. Además. Además. Bueno, cabe una pregunta leniniana. ¿Qué hacer? Esa respuesta nos puede llevar días y horas para poder, horas y días para poder responder, ¿no? Mira, yo creo que se da un paso importante, ¿no? Hoy día el sistema de justicia es asequible al común denominador de las personas. Las personas pueden verificar in situ, a través de los medios de comunicación, de la televisión, cómo se desenvuelven los procesos judiciales. Como Justicia TV, que como se transmite. Justicia TV, y justamente son estos programas que te permiten mostrar una cara distinta, sin perjuicio de las reflexiones que se desarrollan a través de estos programas, para poder escuchar opiniones independientes. Porque muchas veces cuando tú tienes que opinar dentro de un contexto mediático, periodístico específico, evidentemente que surgen conflictos de intereses, en el sentido del poder que impera detrás de algunos medios de comunicación y el derecho que le asiste a los ciudadanos de poder libremente emitir sus opiniones. No digas eso porque no es políticamente correcto, te diría alguien, ¿no? Claro, bajo el esquema de lo político se pueden encerrar muchas verdades y muchas mentiras. Esta sociedad de correctitudes políticas está más torcida y chueca que en otras épocas en las que ese concepto tan vacuo no existía, gracias a Dios, para nuestros antepasados. Bueno, Lucho, muchísimas gracias por haber estado presente en Enfoque Jurídico y bueno, seguiremos contando con tu participación en otras oportunidades. Gracias, muy amable. Ha sido la voz y presencia del doctor Luis Lamas Pucho en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra sintonía. Con ustedes será hasta la siguiente oportunidad. Permiso.